Seguimos con el tema de la obstinación. No importa las consecuencias y no ver las prioridades por obstinación. Cuando una persona se enceguece en su obstinación y caprichos y deseos de poder y de endiosarse, no ve lo que le puede pasar a los demás a raíz de esto. Esto le pasó a Faraón. Pero nos puede pasar a nosotros también en nuestras vidas particulares. Puede pasar en los hogares, en los trabajos. Esto no quedó solo allá en Egipto. Estamos en la parashá Shavua Bo. Estamos a punto de salir de Egipto. La parashá Bo quiere decir ven. Estamos en Sefer Shmot, Éxodo, capítulo 10. Estamos en los pasos previos a la salida de Egipto. Estamos con las últimas 3 y más terribles plagas. La oscuridad, por ejemplo. Faraón pone ejércitos armados y Dios pone a la naturaleza. Los fenómenos naturales Dios los maneja mostrando que Él es el creador de todo. Diluvio, el Mabul, Sodoma, Gomorra, agua en sangre, granizo, animales, bichos, oscuridad, y es lo más peligroso, la oscuridad. La oscuridad de todo tipo. Porque, ¿quién domina la oscuridad y las tinieblas? Ya sabemos, ¿no? El enemigo de Dios. En la oscuridad no se ve. Podemos ir a cualquier lado. No puede pasar lo que sea porque no vemos. Dios en las plagas muestra que domina totalmente la naturaleza. Porque Él no está lejos, está presente en cada evento del hombre y de la tierra. Decimos que se haga tu voluntad así en el cielo como en la tierra, y es lo que hace. Su voluntad en cada lugar que corresponde. Manifiesta con hechos, la promesa hecha a Abraham, nuestro padre de la fe, nuestro primer patriarca. Cuando le dice que su pueblo será esclavo 430 años, según Reina Valera, pero en realidad no fue así, la esclavitud fueron 220 años. 430 años fueron desde que Dios se lo anuncia a Abraham. Pasaron 210 años hasta que esto sucedió. La esclavitud real fueron 220 años. Acá Dios muestra a su pueblo amado el cumplimiento de esta promesa con los preparativos de la salida y las plagas. Makot. Makot es plagas en hebreo, pero también es golpe. Makot también son golpes. ¿Y qué golpes, no? Acá es cuando Dios se le manifiesta a los hebreos como pueblo, aunque todavía no es el pueblo de Dios. Eso va a pasar en Monte Sinaí. Pero envía a Moshe Rabbeinu, a Moisés, a organizar a su pueblo elegido para la salida de Egipto. Y el hecho en sí de salir de la esclavitud y a vivir la tierra prometida. A recibir la Torá, que será la herencia para toda la humanidad, no solo para el pueblo hebreo. La Torá es la conducta ética y moral para toda la humanidad. Dios es universal. Este es el evento más importante de la historia bíblica después de la creación. Porque es la formación de este pueblo para que reciban su palabra sagrada y se convierta en su pueblo. Que reciban la Torá y que la difundan a la humanidad. Ese era el objetivo. Cumpliendo la promesa de la tierra prometida y la última promesa, traer al Mesías. Es decir, la Geulá, la redención.
Este periodo ahora es la transición entre la esclavitud y la libertad. Bueno, los que saben un poco hebreo lo van a entender, igual lo voy a explicar y lo van a entender también. El exilio en hebreo es golá. Golá es el exilio. La palabra hebrea para exilio es golá. Y hay otra palabra que es geulá. La diferencia entre golá y geulá en la escritura es una letra. A golá se le agrega la letra alef, que es la primera letra del alfabeto hebreo, y se convierte en geulá. La alef es la primera letra del alfabeto hebreo y representa, equivale a 1 en la gematria, en el valor numérico de las letras, y representa a Dios, exclusivamente a Dios, porque es la unidad. La diferencia entre golá y geulá, entre exilio y redención, es la alef, que representa a Dios. Cuando al exilio le agregamos a Dios, tenemos la redención, ya no somos exiliados. Dios nos redime. Creo que quedó claro, aunque no sepan hebreo. Esto es lo importante del idioma de Dios. Cada letra representa algo fundamental, que no tiene que ver ni con la adivinación, ni con la brujería, como dicen muchos pavadas por ahí. Nada que ver. Las 3 plagas que vienen es Arbé, que es la langosta, Joshech, la oscuridad, y Macat Bejorot, la muerte de los primogénitos. En estas 3 últimas plagas, Faraón y su séquito empiezan a reducir el capricho, a cambiar su actitud, porque ya ven que esto viene mal, ya le empieza a pedir a Moisés que ore a su Dios, que los va a dejar salir, después que no, después que sí. Pero hay algo que une a estas 3 plagas, la oscuridad. La oscuridad en sí, que era tan espesa que se podía tocar, dice la Torá. La langosta, que cubrieron todo y no se veía nada. Y la muerte de los primogénitos fue en la oscuridad, fue a la noche. La oscuridad es lo que une las 3 plagas. Lo más terrible, la oscuridad, donde no tenemos claro nada. Faraón estaba sumido en la confusión y la oscuridad dentro de él incluso. No podía entender nada. ¿Cómo puede ser que esto le pase a él? Porque ¿quién era él? Dios. Él había creado el Nilo y se lo ensuciaron con sangre. Ante el pueblo, él era Dios. Lo mismo que pasaba con el César en Roma. Y vino el Señor y dijo que él era Dios. ¿Cómo es esto? Los dioses parece que van cayendo, ¿no? Los humanos, por supuesto. El torturador y castigador es víctima de sus propias acciones, Faraón. Empieza a pagar las consecuencias de lo que él hizo. El Nilo en sangre donde ahogó a los niños hebreos, por ejemplo. Vamos a comenzar. Recién estamos calentando motores, así que no se apuren. 10.1. Shmot, Éxodo 10.1. Adonai dijo a Moshe: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales. Desde el hebreo dice: ven a la presencia de Faraón porque yo hice pesado su corazón y el de sus siervos para poner mis señales en medio de él. Es decir, yo puse pesado su corazón para que le pese a él lo que hizo y vea mis señales. Dios está diciendo que ya no controla más su voluntad, sino que es Dios que está manejando todo esto. Ahora, el dueño del juego es Dios y no Faraón, se terminó. Y por lo tanto su destrucción es irreversible, no hay vuelta atrás. Acá llegó el punto de que no hay vuelta atrás, como le pasó a Caín. Caín fue maldecido, quería morir y Dios le dijo: no, vas a vivir con esto, nadie te va a tocar, te pongo marca. Acuérdense Génesis.
tuvo que vivir con lo que hizo, aguantársela. Dios no lo dejó morir. Tampoco Faraón lo dejó morir. Eso veremos después, la próxima para allá problema. Cuando estamos delante de alguien que no conoce y no quiere conocer a Dios, pero cuando estamos en la presencia del Señor o hablamos con Él, lo que no tenemos que endurecer es el corazón. El corazón somos nosotros. O cuando estamos frente a alguien necesitado. Los que no conocen a Dios endurecen su corazón, no tienen ningún problema. Pero nosotros somos los que no debemos ni podemos endurecer el corazón. Ni con el Señor, ni con los necesitados, de todo tipo. Hablamos del amor al prójimo, en eso creemos. Lo que está haciendo Dios no es solo mostrar a Egipto su poder, sino también al pueblo de Israel para que se den cuenta quién es el Dios que se les está apareciendo. Que sepan que Dios tiene poder para todo. Por eso después les dice que si no cumplen los mandamientos, van a recibir peores plagas que la de Egipto. Acuérdense. Es decir, Dios, al que lo desobedece, sea su pueblo o no, lo castiga. La diferencia es que su pueblo lo perdona. Y cuando hoy hablamos de su pueblo, no estamos hablando solo de los hebreos. En ese tiempo había un solo pueblo que creía en un solo Dios y que adoraba un solo Dios, el pueblo hebreo. Gracias a Dios hoy en día están los gentiles creyentes que también reciben esta promesa, aunque no son judíos. Cada uno se queda como está, dijo Pablo, Romanos y Gálatas. (10.2) Para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y las señales que hice entre ellos, y así sepáis que yo soy Adonai. Desde el hebreo dice, para que relates a tus hijos y a los hijos de tus hijos cómo me he burlado de Egipto y mis señales que puse entre ellos. Acuérdense que en Monte Sinai Dios le dijo a Moisés, transmitirás de generación en generación por perpetuidad. Se refería a todo lo que Moisés no escribió en el Pentateuco, en la Torá. Lo que se conoce como la Torá Shebe'al Peh, la Torá oral, que después se convirtió en el Talmud en Babilonia. Lo que se fue transmitiendo de generación en generación. Por eso relatar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. En este versículo se muestra claramente a Israel que Dios le enseña que los milagros del Éxodo pueden mover los hilos del mundo y de cualquier reino, hasta los más poderosos, como si fueran marionetas humanas. Decimos, hubo ve, hubo allá, hubo ve, behuye. Él fue, Él es y Él será. Él estará por siempre. Él es eterno. Leolam Baed, por siempre. Acá está, dentro de estas palabras está el tetragrama, el nombre sagrado de Dios que no pronunciamos. Es decir, que el Eterno siempre va a controlar la creación, nadie más. Nada ni nadie lo puede resistir, tampoco nosotros. Por más energía nuclear, por más misiles, por más que hagan lo que hagan, nadie puede contra Dios. Lo que Dios no quiere que pase no va a pasar. Y lo que Dios quiere que pase va a pasar, hagamos lo que hagamos para que no pase, va a pasar. Por eso hay que dejar que Dios sobre, no hay que decirle lo que tiene que hacer. ¿Y por qué permite esto? Cosa de Él, no nuestra. Él sabrá por qué. Pero lo que viene siempre es mejor. ¿Saben por qué? El Señor se acerca. El Señor va a venir, entonces lo que viene siempre es mejor. Pase lo que pase. Al final del problema siempre está la salida, Él está esperando. Con los brazos abiertos y nos tira la soguita. 10:4. Y si aún rehusas dejarlo ir, mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta. En el libro de Joel 2:25 dice, ahí habla de Elí Agadol, mi gran ejército, y se refiere a su ejército de langostas. En el libro de Joel también habla de las
7 clases de langostas que mandó, no una clase como acá en Egipto. Mi gran ejército son las langostas, bichos frágiles, así que es fácil aplastarlos con un pie. Pero en esa cantidad no hay forma de pararlo. Ese es su ejército. Porque él juega con lo que se le dé la gana. Acuérdense, Jonás, el barco, la tormenta afectó solo al barco de Jonás, a los demás barcos no. Por eso se dieron cuenta que algo raro pasaba a la tripulación. Porque todos creían que el Leviatán dominaba los mares, la ballena. Y Dios mostró que era él el que dominaba los mares, como todo. 10.5. Hay que cuidarse del poder de Dios. La cual cubrirá la faz de la tierra, de la langosta habla, de modo que no pueda verse la tierra. Ella comerá lo que escapó y lo que quedó del granizo, comerá así mismo todo árbol que crece en el campo. 10.6. Llenará tus casas, las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos desde que ellos aparecieron sobre la tierra hasta hoy. Y dándose vuelta salió de la presencia de Faraón. 10.14. La langosta subió sobre toda la tierra de Egipto y se asentó en todo el país de Egipto, en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Ahora, se refiere solo a Egipto, no es que después no iba a haber langosta en otros países, en otros lugares. Se refiere a Egipto. 10.15. Cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra, consumió toda la tierra de la tierra y todos los frutos de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en los árboles ni en la hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Luego le pidió a Moisés, Faraón, que perdone su pecado y ore a su Dios y que quite la plaga. Esta muerte, dice en la Torá, que quite esta muerte, no esta plaga, desde el hebreo. Esta plaga dice Reina Valera. En Torá dice esta muerte, Mavet. Egipto estaba maldito desde sus ancestros, desde siempre. Porque ¿quién es Egipto? Egipto en hebreo es Mitzrayim. Mitzrayim es descendiente de Cam, el que fue maldecido por Dios y por Noé. Estaban malditos desde el inicio, igual que Babilonia, porque Nimrod también viene de ahí. Estamos hablando de muerte espiritual, de la oscuridad. Pero Dios endureció el corazón de Faraón. Las plagas fueron medida por medida. Es decir, ante cada cosa que Faraón hizo a Israel, Dios lo castigaba con lo mismo. Como dije antes, el Nilo, con la sangre por la muerte de los primogénitos hebreos. De la muerte, perdón, de los bebés. La plaga de la langosta, los egipcios hicieron a los hebreos labrar la tierra y Dios envió la langosta para que devorara todas las cosechas que labraron los hebreos como esclavos. Medida por medida. Debido a su altanería, su vanidad, Faraón no podía ver la realidad que se presentaba. Esto pasa a todas las personas cuando siguen en su actitud sin querer modificar nada, aunque le vaya mal, aunque esté haciendo mal, aunque le vaya cada vez peor, se va cayendo cada vez más profundamente. Entonces Dios pone más y más pruebas para que sigan cayendo, a ver si toman conciencia. Creo que muchos de nosotros aprendimos ahí, muchos de nosotros, estamos ahí abajo cuando nos dimos cuenta. Pero acá surge una pregunta entre los estudiosos. Y hay una discusión que dicen que cómo puede ser que habiendo destruido el granizo, las plantas y árboles, la langosta pudo comer algo, porque el granizo había destruido todo anteriormente, la plaga que hubo anteriormente. Ya no había lo que comer. Maimónides da la respuesta a esto, el Rambam.
Dice que granizo fue del mes de Adar. El mes de Adar es cuando es Purim, la fiesta de la reina Esther. Ahí es el mes de Adar. Y que no destruyó todo, sino que rompió las ramas y no destruyó de raíz todas las plantas. Entonces esas plantas que no se destruyó la raíz volvieron a crecer. La langosta vino en el mes de Nisan, en el mes de Pesaj. Purim es más o menos en marzo para el calendario gregoriano. Y Pesaj normalmente es abril. Parte al menos se pudo reponer de alguna manera de las plantas. Lo que devoró la langosta es lo que quedaba y lo que volvió a crecer un poquito, aunque sea. 10:17. Pero os ruego ahora que perdonéis mi pecado, solamente esta vez, y que oréis a Adonai vuestro Dios para que aparte de mí al menos esta plaga mortal. Del hebreo dice implorad, y dice esta muerte, no esta plaga. Él considera que esta plaga de la langosta era la muerte. Pero la langosta en realidad no mata. Lo que hace es comer todas las plantas y todo lo verde. Pero al comerse todo ya no queda nada para el alimento de la gente y no pueden subsistir, porque va a tardar un tiempo en volver a crecer todo lo que comió la langosta. Hasta que se recupere todo eso no iban a tener alimento. 10:21. Adonai dijo a Moshe, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Deuteronomio 28, 28 y 29 dice, te castigará Hashem con confusión de mente y palabras al mediodía como palpa al no vidente en la tiniebla, y no prosperarás en tus caminos y no habrá quien te salve. La finalidad era cambiar la mente de Faraón. No paralizar el país, pero cambiar la mente de Faraón, ese era el objetivo, a ver si se arrepentía. En definitiva, Dios le estaba dando oportunidades para arrepentirse a Faraón. También a nosotros. Y a veces no lo entendemos o no queremos entrar en buscar el perdón de Dios. Es para nosotros también esto. 10:23. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su hogar en 3 días. Pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. En hebreo dice, Ulehol de Israel allá orbe Moshevotam. No pudieron divisar hombre a su prójimo, se levantó hombre alguno en su lugar 3 días, pero para todos los hijos de Israel hubo luz en sus moradas. ¿Cómo no vamos a confiar en este Dios? ¿Cómo no vamos a creer en sus promesas si lo estamos viendo y sabemos que fue así la historia bíblica? Sabemos que nos protege. Somos su propiedad. Y Él es nuestra propiedad y su palabra también. Es un ida y vuelta, gente. No hay unida sola, es un ida y vuelta. Si actuamos como Dios quiere, tenemos sus bendiciones y cobertura. A partir del 11:1 vienen a muerto los primogénitos. 11:5. Y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Debido a que los egipcios adoraban ciertos animales, por ejemplo, ellos no se sentaban a comer con los hebreos en la época de José, cuando José era segundo después de Faraón, porque era abominación comer con los hebreos, dice la Torá. Ahí se basó el nazismo. Y ahí se basó Lutero también para perseguir al pueblo hebreo. Pero porque no dijeron la verdad. Eran los tiempos que José prosperó Egipto, que iban a odiar a los hebreos. Cuando José trajo a sus hermanos fue. José era casi rey en Egipto. Y prosperó Egipto, ¿cómo lo iban a odiar? No los aborrecían. El problema es que los hebreos comían oveja y eso era un dios para los egipcios. Es como que yo comiera del plato de uno que come cerdo. Para mí es abominación. Yo no como cerdo. Yo cuido el kashrut. Por eso no se sentaban con los judíos. No porque los despreciaran. Porque la oveja era un dios. No podían ver cómo comían su dios, como en la India comer la vaca. Ese es el motivo. Por eso dice,
Como adoraban a ciertos animales, también estos iban a morir, porque es lo que adoraban. Y así exterminaban algunos ídolos de este pueblo idólatra. Y mostrar que no eran ídolos, que no eran dioses. Pero acá Moisés ya no trató más de convencer a Faraón ni hacer más nada, porque ya venían muertos primogénitos y se terminó la historia. Moisés ya sabía que salían sí o sí. Ya está, la promesa de Dios. Y Moisés, como verdadero creyente de Dios, creía en él, como deberíamos hacer nosotros, si siguiéramos su ejemplo y el de los patriarcas. 11:7. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Adonai se diferencia entre los egipcios y los israelitas. Es decir, Dios se diferencia entre los creyentes en él y los que no creen en él. Por eso tenemos la vida eterna asegurada. Y los otros no, se la pierden. Después dice, no gruñirá un perro, sino que nada ni nadie hará temer a Israel. Nada ni nadie hará temer al pueblo de Dios. Nada ni nadie. Por lo tanto, nosotros, ¿qué nos pasa? No deberíamos tener miedo a nada porque Dios nos protege, es nuestro protector, nuestra seguridad. Y sin embargo, tenemos miedo a tantas cosas. Qué lástima. Por lo tanto, tampoco caerá ningún primogénito hebreo. Lo que está diciendo es que los egipcios ni tendrán fuerza para hablar contra Israel porque van a estar destruidos del dolor de ver a sus hijos muertos. Porque ¿qué pasaba en la muerte de los primogénitos? En cada casa egipcia morían muchos primogénitos. ¿Cómo es eso? La promiscuidad. Cada hombre se acostaba con todas las mujeres, cada mujer con sus hijos, hijas con padres. Entonces había muchos primogénitos. ¿Qué es un primogénito que rompe matriz? Entonces en cada casa egipcia moría mucha gente. Ahí se descubrían las historias privadas, ¿no? Pero hubo un primogénito que no murió, el único, Faraón. Era primogénito y no murió. Lo dejó como testigo. Cuando el cierre del Mar Rojo, el Yam Suf, en el Mar de los Juncos, también Faraón sobrevivió. Fue el único testigo para que siga sufriendo lo que él hizo y como testigo del poder de Dios. 12:2. Este mes será para vosotros el principal entre los meses, o será el primero de los meses del año. El gran dilema de la gente que no conoce el judaísmo. Tenemos 3 años nuevos. Somos poderosos los judíos, tenemos fiesta tras fiesta. No tenemos uno, ¿vieron? El gregoriano tiene uno solo, nosotros tenemos 3. Somos fiesteros, ¿no? Pero nuestras fiestas no son de pito y matraca, y boliche y sidra. Nuestra fiesta es la alabanza a Dios por lo que hace por nosotros. Son muy serias nuestras fiestas. El 14 de Nisan es un año nuevo para nosotros, la fiesta de Pesaj. Porque éramos esclavos, y cuando se es esclavo el tiempo no se cuenta, no hay tiempo, es atemporal el esclavo, porque no sabe cuándo va a poder descansar ni nada porque vive esclavo. Cuando fuimos libres pudimos empezar a contar el tiempo libremente. Por eso es el primero de todos los meses. Todas las fiestas, lean Levítico 23:1, van a ver que todas las festividades judías dicen a partir del 14 de Nisan contarás tantos días, será la fiesta tal y será la fiesta tal. Todas las festividades surgen a partir de Pesaj, a partir de este momento. Por eso es uno de los años nuevos, a partir de cuando se empezó a cortar el tiempo. Todas las fiestas están regidas desde Pesaj. Al 7º mes de Pesaj será la fiesta de las trompetas, primero Tishri, Rosh Hashanah, el conocido año nuevo nuestro. El segundo Rosh Hashanah, septiembre, octubre más o menos del calendario gregoriano, el primero Tishri. Y el tercero, una fiesta que pocos conocen. Viene ahora en febrero. O ahora fin de enero creo que es. Tu Bishvat, 15 del mes de Shvat. Es el Rosh Hashanah, el año nuevo de la naturaleza, cuando florecen las plantas y los árboles.
Y entonces Israel se sale a plantar árboles y plantas de los colegios, los chicos, la gente de los trabajos, todos los parques, plazas, en todos lados se llena de gente plantando plantas y árboles. Para que haya forestación en la tierra de Israel. Es el Rosh Hashanah de la naturaleza, el año nuevo de la naturaleza. Agradeciendo a Dios por sus milagros y su bendición. Una tierra que el norte de la Galilea era todo pantanos, cocodrilos, malaria y tifus. Y el sur era solamente el desierto de Negev. Tierra inservible, y los árabes la vendían por 2 pesos a los judíos que querían comprarla. El Corán prohíbe vender tierras productivas a otros pueblos que no sean ellos. Pero tierras improductivas pueden hacer lo que quieran. Pesos. Israel secó los pantanos, erradicó los cocodrilos, la malaria, el tifus. Tremendas ciudades montaron sobre pantanos disecados. El desierto del Negev está todo cosechado. Unos tomates que parecen pomeros se venden de toda Europa, con aguas servidas procesadas. Usted ve las tuberías en el camino, en la ruta. Por eso lo quisieron después, cuando ya estaba todo hecho. Y lo despreciaban en ese lugar. Seguimos. Este mes será el principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Con el objeto de recordar la liberación de Egipto, se da primicia este mes. Porque acá hay que recordar, pues, cuando Dios nos dio la libertad de la esclavitud. 12:7. Así como en Shabbat honramos la creación, recordamos la creación, en Pesaj recordamos la liberación. Tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer al cordero, ¿no? Sangre no era significado de muerte. Tampoco era lo que salvaba. Al pintar con la sangre los dinteles y los marcos, era la demostración de que tenían fe en este Dios, de que los iba a salvar de la muerte de los primogénitos. Y no tenían temor porque los iba a salvar. El cordero era símbolo de adoración por parte de los egipcios. Al pintar con la sangre este cordero estaban demostrando la actitud de terminar con la idolatría a los animales. La sangre de ese cordero fue la señal para que el ángel de la muerte pasara por alto las casas hebreas y fuera a las casas egipcias. Por eso la festividad de Pesaj se llama Pesaj, viene de un verbo hebreo que es lipsoaj, que es pasar por alto. Pesaj quiere decir que el ángel pasó por alto las casas hebreas. Usted vieron una cajita en las puertas de las casas hebreas, y acá en la puerta del templo también, una cajita alargadita. Eso representa esa sangre. Adentro hay un pergamino, que eso es la mesuzá, no la cajita. La cajita es una cajita. La mesuzá es lo que hay adentro. Ahí está la Shemá, Deuteronomio 6, 4, 9. La declaración de fe judía, que la decimos 2 veces por día. Pero en el frente de la cajita hay una inscripción. En algunas una letra, en otras 3. Shin Dalet Yud. Eso quiere decir Shaddai. Shaddai es el Todopoderoso. Pero es una sigla. Shomer Delatot Israel. Guardián de las puertas de Israel. El que guarda las casas de Israel. El que guarda al que entregó esa casa a Dios, Dios la guarda y nada ajeno a él puede entrar. ¿Se entendió lo que estoy explicando, no? Eso es la mesuzá. Es señal de que este lugar está entregado a Dios y nada ajeno a él va a entrar. No lo permitimos, porque él tampoco lo permite. Es muy serio esto. 12:29. Aconteció que a la medianoche Adonai hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Este tiempo era muy especial, sumamente especial, clave diría yo. Una parte de la medianoche éramos esclavos,
y a los minutos fuimos libres. En esa noche pasamos de la esclavitud a la libertad. Así. En ese momento la tiniebla, la oscuridad de la esclavitud se convertiría en la luz de la libertad de todo un pueblo, y no de un pueblo, porque salieron 600.000 hebreos, pero salieron 3 millones. 2.400.000 no eran hebreos, eran brujos adivinos, que son los que incentivaron el becerro de oro. Eran agentes del enemigo, de Satanás, para pervertir al pueblo. 600.000 eran hebreos. 2.400.000 eran otros pueblos y demás. Y los que eran esclavos salieron a la luz. Y los que eran esclavizadores, sumidos en la noche del sufrimiento. Como Dios de vuelta a la taba, quien diría en criollo, ¿no? 12:33 para terminar Torá. Nos vamos a los profetas. Los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra porque decían, todos moriremos. Éxodo 13 dice, ya que con la fuerza del poder nos sacó Dios de Egipto. Ese mismo pueblo había causado la muerte de los niños en Israel al arrojarlos al Nilo. Ellos estaban afrontando la muerte de sus primogénitos, sufriendo lo mismo que hicieron sufrir a otros. Los egipcios expulsaron a Israel, pero el que los liberó fue Dios, que obró para que los expulsen. Ahí ten en cuenta que nadie hace nada, sino es Dios el que obra. Actuamos por inspiración de Dios. Y si no, así nos va. Muchos lo pueden decir eso. Vamos a Jeremías 46, a partir del 15. (46:13). Dije 15, no, 46:13. Palabra que habló Adonai al profeta Jeremías acerca de la venida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, para asolar la tierra de Egipto. Fíjense, dos pueblos venidos de Cam, maldecidos. Uno ataca al otro y elimina la idolatría de uno. Así obra Dios. 46:15. ¿Por qué ha sido derribada tu fortaleza? No pudo mantenerse firme porque Adonai la empujó, le está diciendo a Egipto. La derrota de Egipto fue decretada por Dios. 17. Allí gritaron, el faraón rey de Egipto no más que ruido, dejó pasar el tiempo señalado. Es decir, dejó pasar las oportunidades que tuvo faraón de arrepentirse. ¿Y nosotros qué tal? ¿Se acuerdan la parábola de las 10 vírgenes? 5 tenían el aceite preparadito, las otras 5 se durmieron. Como pueblo de Israel en Monte Sinai, por eso hacemos el ticún de Shavuot, nos quedamos toda la noche estudiando para reparar la falta de nuestro pueblo. Moisés dijo, estén preparados y se aporizaron todos los muchachos. Las 5 vírgenes estaban cómodas mientras las otras tenían todo preparadito. Y llegó la boda y no pudieron entrar. Lo que pasó con la generación del Mabul, el diluvio. Cuando se estaban ahogando fueron a golpearle a Noé y ya era tarde. No se abrió la puerta. Faraón se pudo arrepentir 10 plagas. 10 veces se pudo arrepentir. Gente, los tiempos están cerca. Sin lugar a dudas, hay señales. Tenemos que estar preparados. Bien a cuenta con el Señor. No sea cosa que nos pase con el arca y no podemos entrar. Hay que arrepentirse. Hay que entregarse a Dios. Hay que hacer chupá, volver en arrepentimiento al lugar de donde nunca teníamos que haber salido. A nuestro origen, que es en Dios. Es retornar a nuestro Padre en la creación.
Después del arrepentimiento va a ser tarde. 46:23. Cortarán sus bosques, dice Adonai, aunque sean impenetrables, porque son más numerosos que langostas, son innumerables. Está hablando de Babilonia contra Egipto. La langosta no fue suficiente para convencer a Faraón. Y ahora es Nabucodonosor que ataca Babilonia, de lo cual Egipto no va a sobrevivir. 46:25. Adonai de los secretos, Dios de Israel, ha dicho, escuchen bien, yo castigo a Amón, dios de Tebas, al faraón y a Egipto, a sus dioses y a sus reyes, tanto al faraón como a los que en él confían, es decir, los que confían en los hombres. Hay que confiar en Dios, nada más. Cuando el reino del norte les hizo un pacto con Asiria para que no los ataquen, los destruyeron. En vez de confiar en Dios, confiaron en un pacto con Asiria, un país enemigo. La gente, en vez de confiar en Dios, se va a los adivinos, a tirarse las cartas, el tarot, la borra del café, a que le impongan las manos y digan, mañana te vas a curar de cáncer, mañana vas a ser millonario, vas a tener Mercedes en la puerta, deja tu casa y tu coche y lo hacen. La prosperidad. Dios nos libre de semejante barbarie. Dalo por hecho y Dios te lo va a dar, porque vos lo diste por hecho. ¿Quién soy para imponerle cosas a Dios y declarar que Él lo va a hacer? Yo le puedo decir a Dios que Él lo tiene que hacer porque yo lo dije. ¿De qué estamos hablando? ¿Dónde está en la Biblia eso? No está. Oh, qué cosa, ¿no? (46:28) Tú, siervo mío Jacob, no temas, dice Adonai, porque yo estoy contigo. Sí destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado, sin embargo a ti no te destruiré del todo, aunque te castigaré con justicia de manera alguna, te dejaré sin castigo. Dios zarandea a su pueblo, pero solo Él. Guay del que toque a su pueblo. Cuidadito. Babilonia no existe, Egipto es un simple país. Roma, una simple ciudad. Asiria, bien, gracias. Los nazis, 4 o 5 locos en cada país del mundo y nada más. El Islam, que quiere destruir Israel, en la guerra de los 6 días, en 6 días Israel los liquidó a 5 naciones árabes que lo atacaron. En 6 días. La Hezbollah, el Hamas, no pueden hacer nada. Cuando vivíamos en Tiberíades, en Israel, con mi esposa, los misiles en el 2006 con la guerra con el Líbano, nos caían ahí alrededor por todos lados. En Tiberíades, en la guerra con el Líbano en el 2006, no hubo un solo herido, no muertos, no hubo un herido. Y los misiles caían como lluvia. A 30 metros de casa cayó uno. Andábamos con autos llevando comida a la gente entre los misiles, entre alarma y alarma. Dios cuida a su pueblo. ¿Y por qué no nos va a cuidar a todos nosotros? ¿Quién puede pensar que no nos va a cuidar? ¿Por qué no? Si hasta ahora mostró que sí puede. ¿Qué miedo vamos a tener? Algo, a nada tenemos que tener miedo. Somos gente de Dios, somos suyos. Nos vamos a Hebreos. Ya falta poquito, ¿eh? Unos versículos de Hebreos nada más. No es que no pueden con Israel por el poder militar de Israel. No pueden con Israel porque es Dios que lo protege. No importa los misiles, los aviones, nada. Es Dios que protege. Ninguna otra cosa. Todo lo demás son instrumentos de Dios. Nada más. La guerra no es militar, es espiritual. Es Dios contra Satanás y se terminó la historia. Tienen que eliminar al pueblo que trajo la palabra de Dios a la humanidad. Hay que eliminarlo, molesta. Ese es el problema. 11:13 de Hebreos. La epístola a los Hebreos. En la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, escúchalo, ¿no?
y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Está hablando de los patriarcas, las matriarcas, Noé, Abel. Ninguno de los patriarcas tomó posesión de la tierra prometida, fueron nómadas. Vivieron como extranjeros permanentemente. Nunca tuvieron un lugar fijo de residencia. Fíjense qué extraño esto, ¿no? Vamos a aprender algo de griego. Hablamos de hebreo, vamos a hablar de griego. La palabra griega xenos con X, es la palabra para extranjeros o extraños. En hebreo la palabra es zar, extraño, ajeno, gente rara, algo raro es algo musar, algo zar. Del griego xenos, según los entendidos de griego aparentemente, viene la palabra xenofobia. Xenofobia, según los comentarios exegéticos, dice que habla de personas que se los miraba con desprecio. Después en Esparta los llamaron bárbaros. La palabra xenos también se usaba para los refugiados. Los patriarcas fueron extranjeros en tierras que no eran suyas. Pero a pesar de lo duro que era ser extranjero, y después observar que es duro, nunca quisieron volver atrás. Nunca se arrepintieron de empezar ese camino. El pueblo hebreo cuando salieron de Egipto, ¿cuántas veces quisieron volver atrás? Cantidad. Extrañamos las papas y las cebollas, ahí estábamos seguros. Nos daban con el látigo, pero eso no importa. Antes de cruzar el Mar Rojo, bueno, no es el Mar Rojo, el Mar de los Juncos. Cuando faltó el agua, cuando las perdices, cuando los espías que tuvieron miedo de los anaquitas. Los patriarcas tenían algo más allá esperando. Y lo sabían. Y apuntaban eso sin claudicar. Dios ama a los que se aventuran a seguir su camino. En su nombre, por supuesto. 11:14. ¿Qué es lo que esperaban? Los gestos dicen, claramente a entender que buscan una patria. Los patriarcas buscaban una patria. 11:16. Pero anhelaban una mejor. Una patria mejor que todas las que podían haber habido. Por eso seguían adelante. La patria celestial. Estar con el Señor. Eso buscaban y sabían que lo iban a tener porque creían en esta promesa, aunque no habían visto ningún milagro. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Ya la tenían preparada esa ciudad, la ciudad celestial, allá en los cielos. Acuérdense, el rico y Lázaro. ¿A quién le pidió el rico que le ponga agua en la boca? A Abraham. Que lo mande a Lázaro a que le moje los labios, ¿se acuerdan? La parábola del rico y Lázaro. Porque Abraham estaba en el cielo, estaba con el Señor. ¡Por supuesto! Ahí vamos a estar nosotros también, ¿sabían? Se los cuento. Lo vamos a ver. Y nos vamos a encontrar allá. Vamos a tomar unos mates con torta frita. Le vamos a comer al Señor. 11:25, ya terminamos, ¿eh? Prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Está hablando de Moisés en Egipto. Renunció a todo su poder en Egipto para estar con su pueblo, que era el pueblo de Dios. Esos son ejemplos. (26) Teniendo por mayores riquezas el oprobio del Mesías que los tesoros egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa, algunos dicen el galardón. Hacia eso miraban, al galardón, a la bendición de poder
decir, misión cumplida, el Señor me lleva con Él. Porque hice lo que tenía que hacer. Así que tranquilos que no leo más. Conclusión. Tenemos tantos ejemplos bíblicos de tremendos personajes que nos han inspirado a seguir a este Dios. Tenemos claro las promesas de Dios ya cumplidas, porque ellos no las vieron, pero nosotros sí. Y las vemos cada día. Las vemos cada día. Hoy hay gente que no abrió los ojos, estamos acá reunidos. Hay gente que Dios no eligió para que estén acá. Hay gente que no conoce todo esto. No conoce una forma de salir del mundo que están viviendo. Fuimos elegidos. Fuimos bendecidos. Tenemos el privilegio que otros no tienen. ¿Cómo no aprovecharlo? En Siria, por tener un pedacito de hoja de una Biblia, les cortan la cabeza por las calles. Ven, pasad. Pasan las hordas con espadas por la calle, donde ven a un creyente le cortan la cabeza. Plena luz del día, no importa. Todo es permitido. Con tal de cuidar la Sharia, la ley islámica. Somos privilegiados, ponemos una Biblia acá, difundirla, comprar, internet, todo. Y a veces desconfiamos, no estamos seguros, tenemos miedo. ¿Qué me pasará mañana? Todos los días cayó el maná. Todos los días vino la provisión de Dios. No conozco un justo que le haya faltado el pan, dice las Escrituras. No hay que tener miedo mañana, hay que hacer lo que tenemos que hacer. Y Dios va a hacer lo suyo. Que el Señor les bendiga.